Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. En esta ocasión nos acompaña nuestro querido hermano José Garro, el cual va a estar compartiendo un testimonio de su conversión de el protestantismo de regreso a la Iglesia Católica. Y bueno, vamos a dejar que él se presente. Hermano José, Dios te bendiga. Bienvenido. Buenas noches, hermano José Plasencia, Dios te bendiga. Muchas gracias. Es un honor estar en tu canal, estoy súper contento. Y pues sí, un saludo muy cordial a los que nos están sintonizando en esta hora por tu canal. No, pues muchísimas gracias de estar acá y pues sí, venimos a contar un poquito de cómo Dios nos trajo, ¿verdad? A la Santa Iglesia Católica. Amén. No, pues gracias a ti por haber aceptado la invitación y pues por usar este tiempo para compartirnos tu testimonio de conversión, de regreso a la Iglesia Católica. Y bueno, pues voy a dejar que tú mismo, ¿no? Tú mismo te introduzcas y nos cuentes quién es José Garro y cómo fue que siendo protestante metodista, porque creo que no lo hemos mencionado, ¿no? Siendo un protestante metodista, cómo es que ahora eres católico, ¿no? Comenzando desde el inicio. Adelante, hermano José. Bueno, José Garro, para servirles, soy de Costa Rica, vivo en la ciudad de Guapiles. Yo nací y crecí católico, mi familia es católica, pero por esas cosas de la vida uno se enfría, uno se aparta, tal vez uno no toma el tiempo de conocer la fe, de vivirla como tiene que ser. Y pues en una etapa de mi vida que estaba frío espiritualmente también, me vi asistiendo a una iglesia protestante, era una iglesia metodista, y pues con el tiempo uno se empieza a sentir bien, ¿verdad? Que es el detalle, sentir bonito, por decirlo así. Yo tenía como unos 23 años, por ahí, más o menos, 23, 24 años. Yo sabía algunas cosas de la Iglesia Católica, un poquito que había leído, pero tal vez no me había afianzado tanto. ¿verdad? Y entonces uno empieza a acompañar a los cultos y que predican bonito y que cantan bonito. Ya como que te enganchas de ese ambiente y sigues asistiendo. En el principio no estaba muy seguro, pero con el tiempo uno va comprando, por decirlo así, las ideas o las doctrinas de ellos, hasta que me llegué a quedar ahí, ¿verdad? Y estuve ahí por un buen tiempo. Entonces, yo en esa etapa de mi vida, pues empecé a congregarme ahí. Y fue un proceso, estuve ahí 13 años. Incluso llegué a ser líder de jóvenes, fui líder de caballeros. Estuve estudiando en el seminario metodista de mi país, algunos cursos, aspiraba a ser pastor. Incluso tuve la oportunidad de predicar en cultos. Por un tiempo me salí de la iglesia metodista, estuve yendo a una iglesia corte pentecostal que existía, que se llama el Templo Bíblico en San José. Pero regresé a la iglesia metodista después de 2 años. Me congregué en otra. A ver, la iglesia metodista en Costa Rica, pues, es una organización que tiene distintos templos, 2 sedes, ¿no? Me fui a congregar a otra sede. Y ahí estuve hasta que Dios me sacó de ahí, ¿verdad? Gracias a Dios. Ok, a ver si estamos entendiendo. Llegaste a la iglesia metodista, que fue tu primera iglesia o congregación protestante, ¿no? Y luego también mencionaste que después estuviste en la iglesia pentecostal. Y ahorita ya Así, otra vez estás mencionando la iglesia metodista. ¿Cómo sucedió ese cambio? Porque ahí sí me confundiste un poco. por cosas de la vida, dejé de congregarme a la iglesia metodista que asistía y empecé a visitar el templo bíblico. Estuve por ahí 2 años, pero no, más bien duré mucho porque en realidad no me gustó el sistema pentecostal, ¿verdad? Y pues opté por regresar a lo que yo llamaba mi casa, donde me sentía más cómodo, que fue una iglesia metodista. Volví al metodismo y fue cuando entré más fuerte con el tema del estudio y el liderazgo, ¿verdad? Para aquellos que quizás no conocen mucho
que no pueden saber la diferencia, digamos, entre la iglesia metodista y la pentecostal. Básicamente, así, a muy grandes rasgos, ¿cuál sería la diferencia entre metodistas y pentecostales? La iglesia metodista es considerada una de las iglesias tradicionales, es, digamos, de las más antiguas del protestantismo. Es una iglesia un poquito más tradicionalista, cuida un poquito más los temas de liturgia, la himnología, tratan de ser un poquito más estudiosos en temas bíblicos. Incluso hay cultos y congregaciones en donde el pastor usa cuello clerical. Hay cultos que hasta parecen una misa, ¿verdad? No todas. Las iglesias pentecostales pues son más modernas, son más, ¿qué te digo? Brincan más, cantan más, que el don de lenguas, que esas cosas, ¿verdad? Enfatizan mucho el diezmo. Entonces pues me empecé a sentir incómodo ahí como protestante. Decidí entonces regresar al metodismo. Creo que es por mis raíces católicas que yo también me sentía un poquito más cómodo ahí. Uh-huh. Y pues me pasó lo que pasa mucho en el protestantismo, ¿verdad? Que hay una gama enorme de iglesias, de denominaciones, donde tú escoges, donde te sientas mejor, ¿verdad? Es un mercado religioso, llamo yo, amplio, donde hay de distintos sabores y colores, digo yo, ¿verdad? Entonces tú escoges la que más te guste, donde te sientas mejor. El decir de ellos es donde más me edifique Dios. Pero en realidad, al fondo, es una cuestión de gustos. Al final es uno el que termina escogiendo dónde se queda, ¿no? Correcto, uno escoge por un gusto personal. Sí, ahora que mencionabas lo del cuello clerical que algunos ministros metodistas utilizan, esto se debe porque el metodismo salió del anglicanismo, ¿correcto? Correcto, allá en Y 1700 y algo. De hecho, John Wesley fue anglicano, sí, correcto. Sí, así es. Entonces, lo del cuello clerical, lo de la liturgia, esto que mencionabas, que son más litúrgicos, más tradicionales, se debe a que ellos son una rama del anglicanismo, ¿verdad? Mientras que los pentecostales, como dices, son ya más recientes y están más desconectados, ¿no? Del protestantismo histórico. De hecho, ellos, los pentecostales, surgen en 1901, si no me equivoco, y pues... Ahora, la iglesia metodista, por lo menos en mi país, sí ha perdido un poquito de ese tradicionalismo, ¿verdad? Se ha mezclado, hay una mezcolanza ahí, pero sí hay una diferencia marcada, sí la hay todavía. Ok, perfecto, ok. Y entonces yo, pues, regresé al metodismo en ese entonces. Y como te digo, fue una etapa en la que entré más fuerte, en la que empecé a formarme, en la que anteriormente había sido líder de jóvenes, en esta nueva etapa ya era líder de caballeros. Trabajaba a la par del pastor, llevaba cursos, incluso se me daba la oportunidad de predicar en algunos cultos, preparaba mi bosquejo y yo estaba muy realizado, ¿verdad? Fue ahí donde empezó en esa, ¿qué te digo? Cuando entré con fuerza otra vez a formarme, a estudiar, porque yo quería ser pastor, porque ya yo, digamos que me había enamorado de la doctrina protestante, ya me había convencido, me sentía muy evangélico, yo me sentía orgulloso de ser evangélico, me sentía orgulloso de ser metodista. El metodista sí tiene eso. A usted le pregunto metodista, ¿usted de qué iglesia es metodista? Y lo dice con orgullo. Cosa que muchos protestantes no hacen, no dicen su denominación es metodista, o por lo menos donde yo lo viví, sí. Yo estaba orgulloso de ser metodista, estaba orgulloso de ser evangélico, estaba orgulloso de ser protestante, no me molestaba que me dijeran protestante. Entonces empecé con el estudio fuerte, y a servir y a liderazgo. Pero precisamente estar en ese apogeo, por decirlo así, de liderazgo, de conocer pastores, de conocer líderes, de estudiar, fue cuando se empezaron a dar cositas, situaciones, que fueron las que a mí me empezaron a molestar, que me empezaron a chocar, ¿verdad? Empecé a ver situaciones que dije, no, aquí la cosa no está bien, ¿verdad? Empiezas a darte cuenta de la diversidad profunda de criterios que hay entre los hermanos, que hay entre las iglesias, incluso entre los líderes de tu misma denominación. Te empiezas a dar cuenta cómo ellos tienen criterios bíblicos, criterios doctrinales muy diferentes, radicalmente diferentes, y eso en mí empezó a causar
pues, malestar, ¿no? Empezó a incomodarme y yo dije, no, pero ¿cómo es esto posible? ¿Verdad? Ok. Una pregunta, perdón, José. Ahorita que mencionabas, ¿no? Que comenzaste a desarrollar un deseo fuerte de prepararte para servir en tu congregación, quizás como un pastor, como un predicador, un maestro. Quisiera preguntarte, ¿qué fue lo que movió ese deseo en ti? ¿Cuáles eran tus motivaciones para quizás convertirte en un pastor? Y te voy a decir por qué te hago la pregunta. Porque algunas veces se cree precisamente por malos testimonios de algunos pastores que se convierten en estafadores o en sacadores de dinero. Y hay quienes, en el lado católico, hay quienes creen o se imaginan que todos los pastores son así, unos vividores, unas personas que están ahí para hacerse ricos o aprovecharse de las personas. Y bueno, sabemos que eso no es así. Esa es la razón por la que te hago la pregunta. ¿Qué era cuáles eran tus motivaciones? ¿Por qué tenías ese deseo de ser un pastor? Correcto, no podemos generalizar, ¿verdad? Hay cristianos evangélicos que si bien están equivocados en su doctrina, son muy honestos, son muy íntegros, hay pastores muy honestos. A mí me movía el amor a Dios, me mueve el amor a Dios en estas cosas. Era el deseo de predicar a Cristo, de predicar lo que yo creía, la verdad, de salvar las almas, de que la gente dejara los malos caminos, ¿verdad? Uno tenía como esa efusividad, esa euforia, esas ganas. Incluso predicábamos en las calles. Siempre me preocupé, y eso me gustaba ser metodista, ¿verdad? De la sana doctrina, estudiar bien la doctrina, estudiar bien la Biblia, de una correcta formación bíblica, o lo que yo entendía, correcta formación teológica, Ujú. de enseñar, y precisamente ahí ese espíritu que yo tenía precisamente fue donde me llevó a darme cuenta de muchas diferencias, ¿verdad? Pero lo Ujú. que me movía era el servir a Dios, el evangelizar, ¿verdad? Nunca me movió un deseo de otra cosa. Ahorita que mencionabas esto, ¿no? De estar preparado, de conocer bien la doctrina, creo que de ahí más o menos viene el nombre de los metodistas, ¿no? Viene del metodismo, porque según tengo entendido, no soy experto, pero tengo entendido que los hermanos Wesley y los primeros que comenzaron con este movimiento eran personas muy metódicas, ¿no? Que eran personas muy organizadas, de mucho orden, de mucha seriedad. Y creo que de ahí, a manera de apodo, ¿no? Les decían los metodistas, como decir, estas personas sistemáticas que para todo tienen un orden. ¿Va por ahí, hermanos? ¿El nombre? Correcto, es correcto. De hecho, surgió como un apodo el nombre de la iglesia porque ellos eran muy metódicos para estudiar, muy disciplinados. John Wesley escribió muchas obras sobre la gracia, era un hombre muy inteligente, sí. Él es muy apreciado dentro del metodismo y por ahí viene el nombre metodista. Era una de las cosas que yo valoraba dentro de esa iglesia, aunque yo sé que hay otras denominaciones, o sabía que había otras denominaciones pues, que también se enfatizaban mucho en el estudio bíblico, y eso al principio yo lo veía bien. El problema es cuando me di cuenta que ese estudio bíblico profundo que ellos hacían, resulta que los llevaba a conclusiones diferentes a las mías. Ujú. Y yo dije, ups, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo es Algo, posible? algo no está bien, ¿no? Para Muy nada. bien. Eso me llevó a un... Mira, a ver, yo estuve 13 años en el protestantismo. Ujú. Y yo siento, bueno, en parte le agradezco a Dios porque, bueno, le agradezco a Dios que me haya permitido esa experiencia, pero que me haya sacado de ahí, ¿verdad? No que me dejó ahí, porque Sí. me dejó muchas enseñanzas, me abrió los ojos en muchos aspectos, al punto que lo uso hoy en día en las cuestiones de apologética, ¿verdad? Porque a mí no me van a meter 10,5, decimos aquí en Costa Rica, no me van a Ujú. engañar porque yo sé cómo es el mundo protestante, yo sé todo lo que se vive ahí, todo lo que se mueve ahí. A ver, entonces me gustaba mucho el estudio bíblico, todavía me gusta, de hecho, me sigue gustando, obviamente, Ujú. y el conocimiento de la doctrina. Usted sabe que los metodistas son de corte arminiano, que es más similar a nuestra doctrina, ¿verdad? Ellos saben que ¿Te, la salvación... Ajá, dime.
¿Te gustaría explicar para los que no saben cuál es la diferencia? Porque sabemos que en el catolicismo, pues esto no es conocido entre arminianos y calvinistas. Esto es algo particular del mundo protestante, pero para que los hermanos que no son protestantes, para que ellos vayan sabiendo cuál es la diferencia, así a grandes rasgos, entre arminianos y calvinistas, que se usa así en el mundo protestante, ¿no? Son dos corrientes teológicas expuestas por Arminio y por Calvino. Son radicalmente muy opuestas. Básicamente, las diferencias principales son dos. Los arminianos saben que la salvación sí se puede perder, y saben y creen que Dios quiere la salvación de todos los hombres. En eso se parecen a nosotros los católicos. Me parece más sensata esa posición, y de hecho los metodistas son arminianos. Y los calvinistas no. Los calvinistas creen que la salvación no se pierde. Incluso yo escuché barbaridades de líderes evangélicos decir: no, mira, es que si tú aceptas a Jesús eres salvo, pero si te apartas y vas al mundo y andas con mujeres y fiestas, ¿vas a perder la salvación? No, porque depende de Cristo, ¿verdad? Barbaridades como esas escuché yo. Y también los calvinistas creen que Dios escoge a unos para salvación y a otros para condenación, ¿verdad? Esos son los calvinistas, se llaman a sí mismos o son parte de lo que ellos llaman las iglesias reformadas, ¿verdad? El calvinismo, más que una iglesia, es como una corriente teológica, al igual que el arminianismo, ¿verdad? El problema del calvinismo es que se ha empezado a propagar, o yo sentí, o por lo menos en mi medio, las ideas calvinistas empezaron a penetrar en la iglesia, empezaron a penetrar en muchas iglesias, y de hecho con lo primero que yo empecé a chocar fue con las ideas calvinistas, ¿verdad? Ya empezar a ver hermanos de mi congregación y líderes de otras congregaciones, otras denominaciones con pensamiento calvinista. La primera vez que yo escuché eso como protestante, yo me quedé en shock. Yo no podía creer que había gente que decía que la salvación no se pierde. Yo, pero ¿cómo usted me dice eso? No, que me sacaban un texto bíblico por aquí, que un texto bíblico por allá, y yo le respondía con otros. Y ya fue un choque bastante molesto, porque me parecía, y me parece aún, una doctrina bastante peligrosa, bastante irresponsable, decir que la salvación no se pierde. También hay un pasaje que lo voy a leer solo para que los hermanos, porque nos están escuchando, ¿no? Tú y yo pues estamos familiarizados, pero los hermanos que no están muy familiarizados con esto, para que seguramente se estarán preguntando, pues, ¿de dónde sacan eso, que la salvación no se pierde? Voy a leerles, hermanos, San Juan 10, 27, y dice así, San Juan 10, 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. En particular el 28, San Juan 10, 28, donde dice que nadie las va a arrebatar de su mano. Y los calvinistas que afirman que la salvación, que si tú eres en verdad un escogido, que si en verdad eres uno de los predestinados, tu salvación no se pierde, porque ellos citan el pasaje donde dice que estás en las manos de Dios y que nadie te puede arrebatar de las manos de Dios. Obviamente, aquí en este pasaje no dice ninguna parte que tú mismo no puedas rechazar la fe, que tú mismo no puedas apostatar o no puedas volverte al mundo, ¿no? Pero bueno, solamente lo quise leer para que los hermanos que están escuchando esto, que los calvinistas creen que la salvación no la puedes perder. Este es uno de los pasajes clásicos que ellos citan y ellos lo interpretan así, dicen, ¿ves? Tú estás en las manos de Dios. Y una vez que estás en las manos de Dios, nada te va a separar de Él, nada te puede arrancar de su mano, ni siquiera tú mismo, lo cual el pasaje no lo dice. Pero bueno, te voy a dejar, no sé si quieres compartir un pensamiento. Yo sé que no nos podemos detener mucho en este punto, ¿no? Pero... Correcto, eso que dices es correcto. El pasaje no dice que yo no me pueda salir de las manos de Dios. Pero aquí entra otro tema también del calvinismo que no mencioné antes, el libre albedrío. Ellos niegan el libre albedrío. Los arminianos sí creen en el libre albedrío. Entonces ellos dicen, no, pero ¿cómo tú te vas a salir de las manos de Dios? Porque ellos no creen en el libre albedrío. Pero resulta que Dios sí nos da libertad de escoger. Por ejemplo, Deuteronomio 30, 19, elijan la vida,
Mateo 7, 13, 14, escojan el camino angosto, ¿verdad? También otro pasaje que ellos usan para justificar o para enseñar que la salvación no se pierde es aquel de Romanos que dice, nada nos separará del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los potestades, pero en esa lista no dice el pecado. Exacto. Y el pecado sí nos separa de Dios. Entonces, en tu libertad, tú puedes separarte de Dios, ¿verdad? Entonces, lo primero que a mí el primer choque que yo tuve que me molestó de manera, siendo protestante, fue el calvinismo. Esas ideas tan peligrosas, tan nefastas, llamo yo, tan antibíblicas, tan anticristianas, porque ellos dicen, no, es que Dios escoge unos para salvación y a otros no. Pero 1 Timoteo 2.4 dice que Dios quiere la salvación de todos los hombres, también lo dice Tito 2.11. ¿Qué clase de Dios es ese? ¿Verdad? Porque Él no hace excepción de personas. Entonces yo empecé a tener mucho roce, debates en redes sociales, con hermanos, y eso me molestaba, me frustraba bastante. Hubo otra situación dentro del mundo protestante que me empezó también a decepcionar y a molestar y a avergonzar, la bendita teología de la prosperidad, ¿verdad? Cada vez era más frecuente, que incluso tienes que diezmar para que Dios te bendiga, casi que comprar la salvación, comprar los milagros, pacta con el Señor. Aunque en mi iglesia metodista eso casi no se veía, uno al estar empapado del mundo evangélico sí lo veías en medios de comunicación, en revistas, en internet, y sinceramente pues era algo que me parecía mal y como protestante me avergonzaba. También ya pues me empecé también a avergonzar de ver abusos en ciertas iglesias, barbaridades, esos shows que hacen, que se desmayan, que hablan en lenguas, que el saco ungido y esas cosas. Entonces otra de las cosas que me molestaron fue la teología de la prosperidad, los abusos, el énfasis en el diezmo, las manipulaciones, el vender milagros, casi que el vender la salvación, los abusos en iglesia, aunque no se daba en la mía, pero en el mundo evangélico uno es parte de todo. Esos cultos, esos shows, esos que se tiraban al piso, que se revolcaban, que la risa santa, que el saco ungido, todas esas cosas. Y yo empecé a decir, no, eso está mal. Aquí hay un desorden, aquí hay una división, aquí hay una falta de seriedad. ¿Cómo es posible que entre nosotros los evangélicos no nos pongamos de acuerdo? Solamente estamos de acuerdo en criticar a la Iglesia Católica, en las cuestiones anticatólicas. Aunque yo no me metía mucho con la Iglesia Católica, no hablaba mucho de la Iglesia Católica, pero sí estábamos en eso de acuerdo. Pero ya ver esos temas doctrinales, y me pasó algo muy interesante. Cada vez que profundicé más en esas divisiones, cada vez que se acrecentaba esa molestia, se acrecentaba esa desazón, en un momento yo empecé a añorar y a recordar a la Iglesia Católica. En un momento yo me dije, esto no pasa en la Iglesia Católica. Este desorden, esta división, eso no pasaba. Fue como el primer pensamiento que vino a mi mente. Claro, no podía ser católico, porque son idólatras, decía yo, enseñan cosas que no son bíblicas, etc. Pero yo empecé a reconocer que tú ibas a una misa en cualquier parte de mi país o en cualquier parte del mundo, era la misma misa, las mismas lecturas, la misma fe. Pero resulta que, por ejemplo, en la iglesia metodista, si vas de un culto a otro, no eran las mismas lecturas, no era la misma enseñanza, los pastores tenían criterios diferentes, ni qué hablar de una denominación a otra. Por ejemplo, en el barrio en que yo vivía en San José, se llama Concepción de la Abuelita, te puedo decir que más o menos 1 kilómetro, 2 kilómetros a la redonda había más o menos 6 iglesias que enseñan y hacen cosas muy distintas entre sí. Había una bautista, había una pentecostal, había una luz del mundo, la metodista, había una que se llama, allá en Costa Rica se llama el del Nazareno, había otra pentecostal, o sea, había de dónde escoger, y solo una iglesia católica. Solo una iglesia católica.
Y yo empecé a pensar en eso, ¿verdad? Pero no le di mucha mente en un principio porque yo dije, no, pero es que yo no puedo, la Iglesia Católica está mal, ¿verdad? Déjate pregunto, ¿podrías compartirnos? Yo sé que lo que vas a decir pues es lo clásico, ¿no? Pero solamente para dar una idea a los que están escuchando tu testimonio, ¿no? ¿Qué era lo que tú, en este punto que todavía eras 100% protestante, a pesar de que ya veías cositas que no estaban bien en tu denominación, pero qué era lo que tú creías sobre la Iglesia Católica? O sea, ¿qué es lo que a ti como metodista se te había enseñado acerca de la Iglesia Católica, ya sea directa o indirectamente? Porque yo sé que uno como protestante, uno aprende cosas de manera indirecta que se absorben, que están en el aire, que son casi como reglas no escritas, ¿no? Que no te las van a decir, tú debes creer esto, o tú debes, pero son cosas que se asumen y se respiran. ¿Qué era eso lo que tú creías sobre la Iglesia Católica? Bueno, en primer lugar, cuando yo había sido católico, se me había enseñado que la Iglesia Católica era la única de Cristo. Cuando yo me hice protestante, se me dijo, no, la Iglesia de Cristo está compuesta por todos aquellos que creen en Jesús, de todos los tiempos. Por ahí maquillaba el hecho de la división. Y con el hecho de que supuestamente decían que la Iglesia Católica era la primera, entonces lo que uno aprende es que el cristianismo en algún momento se corrompe. Se corrompió. Por el siglo III, que Constantino, que el cristianismo se corrompió, que entró la idolatría. Entonces que la Iglesia Católica se había corrompido. Se había mezclado de doctrinas anticristianas y que Dios permitió una reforma. Dios permitió en algún momento de la historia que el cristianismo volviera a los orígenes, a la sana doctrina. Porque yo decía que la Iglesia Católica no representaba la doctrina del principio del cristianismo, que era muy diferente. Eso pensaba yo. Entonces, que la Iglesia Católica se había corrompido con doctrinas paganas y que por eso tenían ídolos, las imágenes, y acudían a otros, que el único mediador es Cristo Jesús. Lo entendía como protestante, ¿verdad? Por tanto, yo no le pedía a María, mucho menos a un santo. ¿Verdad? Entonces, y doctrinas pues, que no estaban en la Biblia. Por ejemplo, la Asunción de María. ¿Cómo me explicaba usted la Asunción de María? ¿Cómo me explicaba usted el purgatorio? Yo no lo veía en la Biblia. Entonces, así veía yo a la Iglesia Católica, una iglesia que se había corrompido, que se había mezclado doctrinas anticristianas y que Dios permite una reforma, ¿verdad? Una reforma, según yo, según los protestantes, para volver a los orígenes. Ok, Pero digamos que entonces creías que la Iglesia Católica en sus principios sí era la Iglesia de Cristo, pero que a través de los siglos gradualmente se fue transformando hasta terminar ser algo que ya no era la Iglesia de Cristo. ¿Esa, a grandes rasgos, era lo que tú creías? es que yo no decía que la iglesia del primer siglo era la iglesia católica, simplemente era la iglesia de Cristo. Y que esa iglesia de Cristo venía y que se corrompió, ¿verdad? Se Ok, corrompió. o sea que ni siquiera se llamaba católica ni nada. Para mí no. Y te pregunto porque diferentes protestantes tienen diferentes puntos de vista, tienen diferentes teorías, ¿verdad? Es parte de lo que te digo, la diversidad de criterios, la diversidad de doctrinas, la Ok. diversidad de enseñanzas, el desorden que hay. Um, y bueno, para mí eso era la iglesia católica. Yo no vivía en guerra con la iglesia católica, con otros hermanos, no vivía atacando o juzgando, pero sí tenía ese pensamiento. Okay. Entonces yo sí añoraba o extrañaba, que es por ahí creo que me empezó a pegar Dios, ¿verdad? Extrañar o añorar esa unidad y esa organización que había en la iglesia católica. Pero ¿cuál era el problema? Era una iglesia paganizada. Pero resulta que la crisis mía se fue acentuando conforme pasó el tiempo. Cada vez era más fuerte los roces, cada vez eran más fuertes las diferencias y no había un criterio de unidad y no había un criterio de autoridad. Y ya empezaron crisis en otros temas, que si se podían tener pastoras. Después el tema de la Trinidad, me empecé a topar con los unicitarios. Resulta que habían pastores metodistas que bautizaban niños.
había pastores metodistas que no. Y yo dije, bueno, ¿aquí qué pasa? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene la verdad? Voy a estudiar la Biblia, pero resulta que todos tenían versículos bíblicos, todos tenían argumentos bíblicos. Y como es el tema de la sola escritura, porque uno no acepta lo que no esté en la escritura, entonces había un problema mayor ahí. Porque de hecho una de las cosas que le condenaba a la Iglesia Católica era que enseñaba cosas que no estaban en la Biblia, supuestamente, entre comillas, ¿verdad? Y llegó un momento en que yo me dije, bueno, cuando la crisis se acentuó, en un momento en que yo me dije, bueno, vamos a investigar a la Iglesia Católica. Vamos a investigarla. Porque definitivamente aquí esto no anda bien. Incluso yo una vez hablé con un pastor, mire pastor, pero es que vea qué barbaridad, pero la Iglesia Católica, no, pero ¿cómo vas a regresar al catolicismo? Los católicos vuelven a sacrificar a Cristo, tienen herejías, y me habló un montón de cosas. Pero yo dije en mi interior, no, vamos a investigar, vamos a darle una oportunidad de nuevo a la Iglesia Católica, me dije yo. Vamos a ver si yo puedo responder o puedo quedar satisfecho con sus doctrinas, ¿verdad? Que yo no compartía. Y empecé un proceso de estudio en la internet, algunos libros, empecé a investigar, empecé a dar con autores católicos, con predicadores católicos. Por ahí me topé al padre Luis Toro en YouTube, ¿verdad? Que me ayudó muchísimo, una bendición. ¿En qué año fue esto? Estamos hablando, yo regresé a la Iglesia Católica oficialmente, por decirlo así, en noviembre del 2017. Cuando yo dije, ya, aquí. Ya no aguantaste. Ya no aguanté más. Pero fue un proceso como de 2 años, 2015, 2016. La crisis se agudizó en el 2016, o principios del 2017, perdón. 2016, 2017, por ahí. Y yo empecé ese proceso de investigación y escuchar, y escuchar. Ya yo, lo del mundo evangélico me tenía que decir, ya yo lo sabía. Ya yo conocía la doctrina evangélica, ya no tenía nada más que saber por ahí. La cuestión es que yo estaba cuestionando el catolicismo. Yo decía, bueno, la Iglesia Católica tiene una ventaja con respecto a nosotros. Están organizados, están unidos, todos creen lo mismo, pero están mal en doctrina. Vamos a ver si es cierto, dije yo. Lo vamos a comprobar. Voy a empezar a estudiar. Voy a empezar a leer la Biblia, voy a empezar a buscar páginas católicas, voy a empezar a escuchar predicadores católicos. A ver, no sé, no fue con esas palabras, pero yo dije, a ver si me convencen. Cosa que nunca habías hecho, ¿verdad? Nunca antes se te había ocurrido hacer eso. O sea, que tú llegaste al metodismo, te trataron bien. Como dices tú, tu formación católica, perdón, no era muy fuerte. Y llegas ahí, te tratan bien, te gustó la comunidad y ahí te quedaste, ¿no? Esta investigación tú no la hiciste antes, ¿verdad? Al principio no. Al Okay. principio no. Y ese es el error. Muchos hermanos se dejan llevar por emociones, por sentir. Es que yo voy donde sienta bonito, dicen unos. Ups, pero es que no se trata de... Usted puede sentir bonito hasta en un bar. Entonces no se trata de sentir bonito. Ni es el sentido de pertenencia. Tampoco. Porque usted llega a una iglesia protestante, te reciben de maravilla. Te hacen sentir muy bien. Ahí, y predican muy bonito, tienen muy buenos oradores. Y dan lo que ellos llaman palabras de poder, ¿verdad? Cantan muy bonito, tienen muy bonita música, los templos muy bonitos. Pero hermanos católicos, no se trata de donde canten bonito. No se trata de donde hablen bonito. Se trata de buscar la verdad de manera objetiva, de manera real, de manera crítica. Porque no es sentir bonito. No es, es que me peleé y me voy, voy a una iglesia protestante. No, estás dejando la verdad. Y como dices tú, en un principio yo no hice esa investigación porque me sentí bien. Me sentaron bonito, pura vida, como decimos acá. Pero como yo soy tan inquieto, y ese proceso de estudio, ese proceso de profundización con los años, me llevó a toparme con esas diferencias y a entrar en esa crisis, pues entonces sí tomé la decisión de investigar, sí tomé la decisión de estudiar y de comparar. Ok. Entonces,
aproximadamente nos dices como en el 2015 comenzaste en esta búsqueda de estar investigando lo que realmente creían los católicos? La crisis empezó en el 2015, pero la investigación, por decirlo así, la empecé en 2016 tal vez, por ahí. Pero fue un proceso, no fue un proceso, como te digo, inmediato, ¿verdad? Era difícil de convencer. Recuérdate que yo ya tenía formación, ya había llevado cursos en el seminario, aspiraba a ser pastor, y entonces pues, no era fácil de convencer. No sé si pudieras compartirnos algunos momentos que recuerdas que batallaste, quizás alguna etapa en la que comenzaste a luchar y no sé, platícanos un poco para que los hermanos que nunca han sido protestantes puedan percibir un poco más cuál es la lucha interna que un protestante que pasa por este proceso de conversión, qué es a lo que uno se tiene que enfrentar, qué cosas tienes que vencer. Es que mira, hay mucho prejuicio sobre la Iglesia Católica. Y como decías antes, de manera indirecta o directa, te lo dicen. Hay mucho prejuicio. Los católicos no leen la Biblia, los católicos son ignorantes, los católicos son idólatras, tienen enseñanzas no bíblicas, están paganizados. Y eso te mete fuerte en tu mente. Entonces, cuando tú empiezas a volver atrás, volver a ver a la Iglesia Católica, chocas con esos prejuicios. Pero ¿cómo voy a estar yo ahí? ¿Cómo voy a entrar yo ahí? No, no puede ser posible. Una vez me pasó algo muy, muy curioso. Todavía era protestante yo y pasé frente a la Catedral Metropolitana de San José y se me ocurrió entrar. Y entré a la capilla, me senté y me quedé viendo el Santísimo y sentí una paz tremenda, ¿verdad? Y yo dije, ups, no. Después reaccioné y no, me voy de aquí. Fue como un chispazo, ¿verdad? Un toque de Dios ahí, llamo yo. No era durante misa, ¿verdad? Estaba sola, No había misa. No había misa. De hecho, esa iglesia es muy bonita y la capilla que tiene para el Santísimo es muy bonita. Wow. Y fue un momento también de crisis por el prejuicio que yo tenía. Pero yo había tomado una decisión. Aquí vamos a investigar la verdad. Vamos a buscar la verdad de manera objetiva. Porque ya yo había comprendido que el protestantismo no estaba bien. No estaba bien. Ya yo estaba insatisfecho y, oiga, ya está inseguro. Porque yo dije, bueno, yo como pastor, ¿qué voy a enseñar? ¿Qué pasa si yo soy en un culto y viene un hermano a contradecirme? Otro líder. Porque yo vi hermanos irse de una iglesia peleados con el pastor, llevarse un grupo de gente. Eso es pan de todos los días. Pelearse por temas doctrinales o por temas de orgullo. Yo como pastor, yo quiero enseñarle la verdad a mi iglesia con la Biblia. Pero resulta que hay gente que me contradice con la Biblia. ¿Cómo hago? Cuando tú tienes una búsqueda sincera de la verdad de la doctrina, tú entras en crisis. Si eres uno del montón que se conforma con estar ahí y asistir y sentir bonito, pues eso no te preocupa. Pero si tú levantas la vista al horizonte, al panorama, y ves la división, tú no te puedes sentir bien. ¿Crees que en parte, o crees que una de las razones por la que quizás muchos protestantes hacen a un lado esta realidad de las múltiples denominaciones y las múltiples interpretaciones, crees que tenga que ver como una especie de mecanismo de defensa en el sentido de que este problema es tan grande que uno como individuo no puede lidiar, no puede contener semejante problema? Entonces, a manera de protección, para no volverte loco, por así decirlo, ¿crees que esa puede que sea una de las razones por las cuales uno como que apaga ese switch, como que lo dejamos a un lado porque es demasiado grande y yo no lo voy a resolver? Y pues uno tiene que continuar viviendo, ¿no? Por así decirlo. ¿Crees que más o menos por ahí va? Sí, es como una negación de la realidad y un conformismo. A ver, en muchos casos es tan fuerte el anticatolicismo que prefieren quedarse estancados en esa división, en ese desorden. Incluso el decir es, no, es que en lo secundario tengamos libertad y en lo fundamental tengamos unidad. Hasta hay un canto, hay una canción de eso. Okay. Pero resulta que en eso fundamental de tener unidad, no la hay tampoco.
Oh, ujú. Ahora me viene a la mente que algunos incluso citan a San Agustín, porque tú y yo sabemos que San Agustín tiene una frase muy famosa que dice que en lo esencial, unidad, en lo no esencial, ah, se me escapa la palabra, en lo esencial, unidad, en lo no esencial, Libertad. libertad y en todas las cosas caridad. El problema está que la sacan totalmente de contexto, porque si le preguntas a San Agustín, ¿qué es lo esencial a lo que tú te estás refiriendo? San Agustín te va a hablar de toda la catolicidad de la fe cristiana, pero claro, en el mundo protestante no lo aplican así. Pero bueno, ahorita me hiciste recordar ahorita que dices que ahí está una canción que habla de eso, ¿no? Una canción de un grupo que se llama La Hormiga, algo así decía, en lo fundamental tengamos unidad, en lo secundario libertad, pero en todo reine el amor. Es un canto, era muy popular en ese, bueno, debe serlo Sí, todavía, que viene de San Agustín, la frase la sacaron de San Agustín. Ujú. correcto, pero resulta que ellos en lo fundamental no tienen unidad, y yo lo sabía. Entonces, muchos viven en negación, pero muchos viven también muy localistas, les digo yo, muy conformes con su iglesia y tienen poca criticidad, no van más allá. Pero resulta que cuando tú profundizas y te das cuenta, sí hay unas fuertes y profundas marcadas divisiones doctrinales. Y yo, como dice Fernando Casanova, otra cosa que me impactó mucho a mí fue el testimonio de Fernando Casanova. ¿Quién tiene el criterio de autoridad? A Fernando Casanova le pasó parecido a mí. Él empezó a tener choques doctrinales con otros hermanos. ¿Quién tiene el criterio de autoridad? Y yo me hice esa pregunta, bueno, ¿y quién tiene la razón? ¿Quién dice la verdad? Ujú. ¿Nosotros los metodistas, los bautistas, los pentecostales? ¿Quién? ¿Verdad? ¿La Iglesia Católica? Entonces yo dije, no, aquí vamos a investigar, voy a investigar la Iglesia Católica, la voy a cuestionar, voy a darle la oportunidad de defenderse, dije yo, ¿verdad? Y fue cuando empecé ese proceso de estudio que te llamo, empecé a leer páginas católicas, buscar autores católicos, me topé, gracias a Dios, en redes sociales, te decía, al Padre Luis Toro, me topé que, uff, Padre Luis Toro fue una bendición, me topé a Fernando Casanova, ya me topé algunas páginas de católicas en Facebook muy buenas, por ahí a Rafael Díaz en su momento, otros sacerdotes que no recuerdo ahorita el nombre, y yo empecé pues, a estudiar. Resulta que escuchar esas charlas me empezaron a hablar de patrística. Empecé a escuchar patrística, padres de la iglesia, y empecé a leer un poquito los padres de la iglesia, y resulta que me di cuenta que la iglesia cristiana del primer siglo sí creía lo mismo que la iglesia católica. Resulta que eso de que no, que la iglesia primitiva era muy diferente a la iglesia católica, resulta que eso era mentira. Ujú. Resulta que había un depósito doctrinal, un depósito de fe igual, ¿verdad? Por ejemplo, San Ignacio de Antioquía hablando de la Eucaristía. Por cierto, me topé con San Ignacio de Antioquía y resulta que él llama católica a la iglesia en el 110. Y yo, ups, ¿cómo es Ujú. eso? Entonces empecé a encontrarme con la realidad bíblica que me daban, ¿verdad? Ujú. Con la realidad histórica. Ahora que mencionas a San Ignacio de Antioquía, algunos protestantes intentan decir, no, pero el 110 o el 107, eso ya es un poco tardío, eso ya es el segundo siglo. A lo cual yo siempre le respondo, sí, pero recuerda que San Ignacio de Antioquía tuvo un ministerio de 40 años. Él comenzó su ministerio no en el 107 o en el 110, cuando ya lo martirizaron. Ese fue el final de su vida. Tú tienes que regresarte aproximadamente o a mitad de los 60 o 70, que es cuando él comienza su ministerio como un obispo. Y durante toda su vida ministerial, él creía lo mismo que escribe al final. Lo que escribe al final de su vida es el reflejo de su teología que abrazó durante todo su tiempo como obispo, y eso incluye el primer siglo. Y fue discípulo directo de San Juan, si no me equivoco. Sí, y tuvo contacto también. Y cuando digo contacto no me refiero así como decir, hola, no, sino fue enseñado por otros apóstoles también. Correcto. Entonces, a ver, todavía me resistía un poco, ¿verdad?
No era fácil porque, los prejuicios te marcan fuerte. ¿Llegaste a sentir miedo? ¿Llegaste a sentir miedo en el sentido de, porque tú todavía como protestante pensabas que la doctrina católica pues era dañina, ¿no? Era dañina para la salvación del alma. ¿Llegaste a pensar que tal vez estabas desviándote y que tu alma estaba entrando en peligro? Sí, uno en su momento uno siente temor de, uy, Dios mío, si estoy cayendo en idolatría y si estoy abandonando el evangelio, porque tú sabes que cuando te haces protestante, uy, abracé el evangelio, conocí el evangelio de Cristo, supuestamente, ¿verdad? Entonces yo, ¿será que estoy abandonando el evangelio? ¿Será que estoy adoptando otra vez la religión pagana? Entonces, más crítico el estudio, más crítica la investigación. Sobre todo cuando me topé los dogmas marianos. Uy, ahí también fue tremendo, ¿verdad? Y a ir viendo en la Biblia por qué María es tan especial, por qué se llama María, por qué se le llama Madre de Dios, por qué se dice que fue asunta a los cielos, por qué se le dice reina. Eso fue difícil, mucho difícil ver en la historia. Ir conociendo sobre el sacramento de la confesión. Mira, y es curioso porque uno a veces como protestante tiene como los ojos vendados. Tú lees las citas, pero no las ves. Toparse con Juan 20:23, y a quienes les perdonen los pecados le quedarán perdonados. El sacramento de la confesión. Yo, pero ¿cómo no había visto esto antes? ¿Verdad? La cita sobre el purgatorio. ¿Cómo yo no había visto esto antes? ¿Llegaste a Pero pensar cuando... que para los católicos, la Virgen María era una diosa o algo así, como algunos dicen? No usé la palabra diosa tal vez, pero sí, en la práctica se podría decir que sí, porque yo decía, no, pues, ¿para qué tienen a Cristo? Ponen a María en el lugar de Cristo, es innecesario, pues sí, uno lo veía como idolatría, ¿verdad? De hecho, en mi primer misa, cuando volví a la iglesia, fue una misa, por cierto, muy mariana. Uy, qué difícil fue. Fue un shock tremendo, pero creo que Dios lo hizo a propósito, ¿verdad? Lo cierto es que conforme pasaba el tiempo, conocía la historia, conocía la Biblia, cada vez decía, no, pues cada vez le veía más sentido y fundamento a la doctrina católica y cada vez me desilusionaba más de por sí de la doctrina protestante, que ya estaba desilusionado del desorden y la división. Okay. Sí, cada vez decía yo, no, pues esto va tomando sentido, va tomando forma. Una cosa que me impactó mucho fue cuando cuando caí en cuenta que la iglesia es la que conforma el canon bíblico en el 382. Eso para mí fue impactante, porque nosotros que peleábamos que la Biblia, que tiene que estar escrito en la Biblia, que la iglesia católica prohíbe la Biblia, que la iglesia católica no lee la Biblia. Uy, me doy cuenta que la iglesia católica conforma el canon bíblico. O cuando me di cuenta que la iglesia cristiana primitiva utilizaba la Septuaginta. Son cosas producto de mi estudio y de mi investigación que me empezaron a abrir los ojos a muchas realidades que yo ignoraba o que me habían informado mal. Se empieza a caer lo de la sola escritura, empiezo a entender lo de la tradición de la iglesia, y por ende empiezo a entender muchos dogmas y muchas doctrinas de la iglesia. Una pregunta, José. Cuando descubres que el principio de la llamada sola escritura, que sabemos que sola escritura significa un rechazo de la autoridad infalible de la iglesia para enseñar y un rechazo de la tradición de los apóstoles, pero cuando tú entendiste que sola escritura era falsa, ¿qué tanto te ayudó? ¿Qué tanto te ayudó en tu progreso, en tu progreso hacia la fe católica? ¿Dirías que fue algo que, que te ayudó a progresar? El hecho de comprender que este principio de solo la Biblia no era verdad. Me ayudó muchísimo porque resulta que las divisiones o discusiones que uno tiene entre protestantes, porque sí las hay muy fuertes, eran basados solo en la Biblia. Interpretaciones mías, interpretaciones de aquel, interpretaciones de este.
Todas las sectas tienen su interpretación, todas dicen ser guiadas por el Espíritu Santo, las que creen en el Espíritu Santo, ¿verdad? Y todas dicen basarse en la Biblia y enseñan cosas diferentes. Entonces, cuando yo comprendí que hay enseñanza, además de la Biblia, que viene en el depósito de la fe, la tradición, yo dije, con razón muchas cosas, con razón la doctrina de la Iglesia Católica y con razón la división protestante. Claro, eso a usted le abre los ojos montones, porque el problema de la sola escritura es ese, que causa división. ¿Y quién tiene el criterio de autoridad? Y me topo que el famoso pasaje 1 Timoteo 3:15, la columna y fundamento de la verdad de la Iglesia. Y yo dije, ¿qué sentiste cuando pudiste comprender ese pasaje realmente? Que no sé si nos puedes platicar un poco sobre este pasaje. ¿Qué es? 1 Timoteo 3:15. Ok. No sé si puedes compartirnos un poco. Vieras que empecé a sentir, como te digo, no fue fácil porque hay mucho prejuicio y también uno piensa, bueno, y se volvió loco, ¿qué dirán la gente, verdad? Pero me sentí liberado porque me ha causado opresión. Bueno, a mí, que soy una persona que me gusta estudiar, que me gusta ser crítico, que me gusta buscar la verdad, pues esa inseguridad, uno había caído como en esa inseguridad doctrinal, pisabas en terreno falso, no sabías ya ni en qué creer, no sabías ni qué pensar. Me liberó de ese estrés, de esa angustia y me dio seguridad. Fíjate, lo voy a leer para aquellos que no están muy familiarizados. Recuerden que la razón por la que nuestro hermano José nos está diciendo que cuando comprendió que la iglesia es el fundamento de la verdad, eso lo liberó. Sobre todo porque debemos recordar que los protestantes enseñan que el fundamento de la verdad es este libro, es la Biblia. Pero si tú vas a la misma Biblia, resulta que la Biblia dice que el fundamento de la verdad es la iglesia y no la Biblia. Lo leo. Dice San Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 3, 14 en adelante. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En otras traducciones dice pilar y fundamento de la verdad, refiriéndose a la iglesia le llaman pilar y fundamento o columna y baluarte de la verdad. Y no sé, adelante, José. Correcto, porque yo comprendí que la iglesia es la que tiene el criterio de autoridad para interpretar correctamente la escritura, para decirme qué debo creer. Y fíjate que lo de la sola escritura, irónicamente, no está en la escritura. No lo pueden fundamentar con la Biblia. No hay un solo pasaje que me diga que yo debo creer solo lo que está escrito. No lo hay. También caí en cuenta en eso. Y dije, pues claro, el fundamento tiene que estar en la iglesia y no en la Biblia. ¿Por qué? Porque solo Biblia ha causado división. Usted con la Biblia puede justificar un montón de cosas y de ocurrencias, ¿verdad? Pero ¿quién me interpreta a mí correctamente la Biblia? ¿Cuál iglesia? Ahí es donde entró el papel de la historia. ¿Cuál iglesia? Esa iglesia que desde cree lo mismo que creen hoy. Esa iglesia que ha venido ininterrumpidamente. Es que, mira, cuando tú haces una investigación seria y objetiva de la verdad, tú como protestante te topas con la historia, con la patrística, con la Biblia, con el canon bíblico, te abren los ojos un montón de realidades. Y si tú amas la verdad, y si tú estás buscando, llega el momento que tú dices, no, aquí no hay de otra. Aquí no hay de otra. Aquí yo dije, no. Y como te decía antes, más sentido le encontraba a la doctrina católica, a la historia católica, y más me desilusionaba del protestantismo. Me desilusioné más y más y más. Me empecé a desilusionar por el desorden, por la división, y empecé a comprender también que la doctrina protestante no tiene fundamento. Hasta que llegó un momento en que yo dije, hasta aquí. Hasta aquí. Voy a volver a la iglesia católica, voy a buscar un sacerdote, al padre Memo, que estaba en Alajuelita, que Dios lo bendiga donde quiera que esté en este momento. Y después de un montón de años,
Bueno, hablé con él una semana, le conté mi proceso, mi crisis, me explicó un montón de cosas, me habló de la Virgen. Hablamos como 2 horas. Me dice, venga dentro de 8 días y lo confieso. Y yo, Dios, qué tremendo. Y 8 días después estaba ahí buscándolo para confesarme. Una confesión después de tantos años. Wow. ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste después de que confesaste al ministro de Cristo todos tus pecados? Sentí una paz. Mira, se me eriza la piel en este momento. Sentí algo que ni en los cultos más bonitos había sentido, ni en los cultos más, entre comillas, ungidos, si bien se había sentido. Una liberación, me sentí perdonado, lloré, fue un momento impactante, fuerte. Sentí la misericordia de Dios, sentí la autoridad de Cristo. Claro, ya había pasado un proceso de 2 años y ya yo entendía lo que estaba, bueno, teológicamente entendía un poco lo que estaba pasando, pero espiritualmente fue un momento impactante en ese momento. Y recibir la absolución del sacerdote fue maravilloso, es un momento, de verdad que ser católico es maravilloso, es una riqueza enorme. Y ni qué decir cuando recibí la Eucaristía después de tantos años. Oh, Dios. Participé en lo que ellos llaman Santa Cena muchas veces, con mucho respeto, con mucha reverencia, pero recibir la Eucaristía es otra cosa. Uh-huh. ¿Y qué es lo que pasa? Que la ventaja de salir de la iglesia y regresar es que, bueno, no sé, pienso yo, que regresas con más amor a la iglesia, con más amor a la Eucaristía, con más amor a la Virgen, a los sacramentos. Y fueron momentos, bueno, para mí cada Eucaristía es única, ¿verdad? Pero después de tantos años de confesarme y de regresar, fue un momento difícil de describir, fue de shock, fue impactante, de llorar, de liberarse, de nacer de nuevo, de renacer, y como enamorarse, y yo dije, no, de aquí no me muevo nunca, nunca más. ¿Has escuchado el dicho o el proverbio que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido? En cierto sentido, creo que eso le sucede a muchos católicos que crecieron en hogares católicos, pero abandonaron la iglesia y se fueron al protestantismo. Y después que les toca a los que Dios les concede regresar, pues eso sucede, ¿no? Sus ojos se abrieron y se dieron cuenta que no sabían realmente lo que tenían en la iglesia católica. Y ahí es donde entran las diferentes razones, ¿no? Una, pues la propia responsabilidad. Dos, quizás no en nuestro hogar quizás no nos enseñaron quizás de la manera que quizás pudieron haberlo hecho, por la razón que sea, pero uno no entendía lo que uno tenía, ¿no? Ese tesoro que uno tiene realmente en la iglesia de Cristo, en la iglesia católica. De hecho, yo le voy a decir algo, y se lo digo a los hermanos que nos están viendo. No hay nada afuera que no tengamos en casa. No hay nada que ir a buscar fuera. Se lo digo yo, que fui protestante 13 años, que fui líder, casi pastor, que estudié. No hay nada. La riqueza que tenemos en la iglesia de Cristo, es inigualable. No se trata de sentir bonito, no se trata de que hablen bonito, de emocionalismo, no. Es vivir el culto del nuevo pacto, la Eucaristía, los sacramentos, el amor de nuestra Madre, la Virgen Santísima. No hay comparación, no hay comparación. De hecho, eso me encanta a mí, que la fe católica no depende de un hombre, no depende de un teólogo, no depende de un orador, de un gran predicador, no depende de un gran servicio, no depende de cuánta organización o cuántos programas académicos haya o no haya en la parroquia, sino que la fe católica es Cristo mismo presente en su cuerpo, ¿no? En los sacramentos, particularmente en la Eucaristía. Y uno, con los ojos de la fe, y con el vínculo del Espíritu Santo, uno puede palpar todo eso y uno se alimenta. Es como algo que fluye directamente a tu espíritu, a tu corazón, y te mantiene vivo, sólido,
sin importar, sin importar lo que dijo fulano o sutano o las controversias, sino que sabes que estás en la iglesia de Cristo. Y fíjese que, por ejemplo, desde afuera, a pesar de que uno juzga a la iglesia, la critica, al menos yo la veía como, ¿qué te digo? Como esto, como algo muy duro de mover, impenetrable. Uno desde afuera decía, esta iglesia está mal, pero en el fondo yo sentía que era como muy fuerte, ¿verdad? Claro, es el respaldo de Dios, uno estando adentro ahora lo entiende. Y en los cultos que hablan de unción y de bendición, no es igual, no es igual. Aquí tenemos la presencia real de Cristo y la promesa del Espíritu Santo en su iglesia y la compañía de nuestra madre. De hecho, yo como protestante, a mí me llamaba la atención. Yo decía, ¿por qué hay tantos escándalos? Bueno, uno así piensa como protestante, uno se imagina que todo es escándalo. Sabemos que no es así. Pero yo decía, ¿por qué hay escándalos si sucede esto y el otro? ¿Y por qué esta iglesia católica no se destruye? ¿Por qué no, por qué no desaparece el mapa? ¿Por qué parece que siempre sigue y sigue y sigue y sigue? Bueno, pues ahora lo entiendo, ¿no? Cristo prometió estar con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo. De hecho, Martín Lutero, cuando vivía, él profetizó que la iglesia católica iba a ser destruida. Él dijo que en su mismo tiempo de vida la iglesia católica dejaría de ser. Y pues mira, su movimiento protestante fue lo que dejó de ser, se partió en 1000 pedazos, mientras que la iglesia católica sigue militando porque tiene la promesa de Cristo. Y se van a quedar con las ganas, ¿verdad? Porque las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Y es maravilloso ser católico, es maravilloso porque ahora pues me gusta el tema de la apologética. De hecho mis hermanos, bueno, mi hermana Betty, que la quiero mucho, Rodrigo, Mónico, Max, voy a mencionarlos, Elmer, varios de mis hermanos, Tito, que me han tomado en cuenta con ellos y he aprendido mucho de ellos. Entre más estudia uno, más uno se enamora de la iglesia. Porque he seguido estudiando, no me quedé con eso, he seguido estudiando, ahora defiendo a la iglesia y cada vez uno entiende más que uno está en la verdad y eso te da seguridad. Y yo siento ahora como católico lo que no sentí como protestante. No lo sentí. Esa inseguridad, esa desazón, esa incertidumbre de estaré diciendo lo correcto, pero aquel me sabe que aquel versículo, pero yo tengo este otro. ¿Quién tiene la verdad? Ser católico me da seguridad, porque tengo tradición apostólica y tengo un magisterio. Uy, no sabe lo importante que es para mí el magisterio. Puesto por Cristo. Sí, claro. Sí, es cierto esto. De hecho, hace un momento que tú mencionabas la división que hay en el protestantismo entre arminianos y calvinistas. Pues tú sabes, mi esposa y yo también somos convertidos, también nos tocó pasar por ahí. Pero me acuerdo que nosotros nos dábamos cuenta que pues cada uno de estos dos partidos, el partido calvinista y el partido arminiano, los dos tenían sus versículos, los dos tenían sus pasajes bíblicos, tenían sus argumentos, tenían sus razonamientos. Y si tú escuchabas a una parte y a la otra parte, pues decías, pues que los dos suenan como que tienen algo de razón, ¿no? Y literalmente se vuelve imposible emitir un juicio, se vuelve imposible realmente discernir con certeza infalible quién de los dos está en la verdad. Ahora, gracias a Dios, en la Iglesia Católica, como ya lo señalaste, tenemos el magisterio, y el magisterio pues nos aclara, define para nosotros qué es lo que debemos creer. Ahora, pues también otra cosa interesante, que la Iglesia Católica, pues sabemos que afirma las dos cosas, afirma la soberanía de Dios, siempre la gracia de Dios se adelanta a todo, pero también la Iglesia afirma la libre voluntad, el libre albedrío del ser humano. En otras palabras, ya no tenemos que estar puestos entre la espada y la pared, andar escogiendo entre calvinistas y arminianos, no, sino que la iglesia afirma las dos cosas. Dios es soberano,
es por su gracia. La gracia de Dios se adelanta, pero también tú eres libre y también tú debes responder a esa gracia divina. Y, y bueno, obviamente también la iglesia pues rechaza los extremos, ¿no? Como lo que tú mencionabas que los calvinistas creen, ¿no? Que Dios a uno los predestinó para el cielo y a otros los predestinó para el infierno y pues ya no hay nada que hacer. Si eres predestinado, pues eres predestinado. Si no eres predestinado, pues no eres predestinado. Y me identifico con esto que compartías, con esa seguridad que ahora uno tiene, de que uno ya no está creyendo lo que uno quiere creer, uno está creyendo lo que la iglesia enseña. Y eso es algo, creo yo, muy, muy bonito, ¿no? Y lo que la iglesia enseña tiene fundamento. Así es, tiene su fundamento en la Sagrada Escritura, en la tradición de los apóstoles y en lo que la iglesia ha enseñado, ¿no? A través de los siglos, ¿no? Una pregunta, José, ¿qué le dirías tú? Te voy a pedir que le mandes 2 mensajes a 2 grupos de personas. El primer mensaje que te voy a pedir que compartas, te voy a pedir que se lo compartas a aquellas personas que quizás ahorita están como tú estuviste un tiempo, en el sentido de personas que ven a la iglesia con sospecha, ven a la iglesia como que está corrupta, sus doctrinas se paganizaron, ven a la iglesia como, pues así como tú la viste, ¿no? Durante tus años de metodista. Quizás algunos pueden tener incluso anticatolicismo. ¿Qué le dirías tú a esas personas que están como José Garro estuvo un tiempo? ¿Qué consejo les darías a estas personas? A ver, en primer lugar, hay que entender que la iglesia de Cristo está conformada por seres humanos imperfectos y pecadores. ¿Verdad? El mismo apóstol Pablo decía en 1 Timoteo 1:15, de todos el más pecador soy yo. Vean la humildad de Pablo. De los 12 que llamó Jesús, uno lo negó, uno lo abandonó, bueno, lo negó 3 veces, uno no creyó, en fin. Entonces, el primer punto que hay que entender es que la iglesia de Cristo está conformada por seres humanos pecadores y nosotros no podemos usar las fallas humanas como excusa, en primer lugar. Y con respecto a que si la iglesia se paganizó y todo eso, mi gran recomendación es una búsqueda sincera y objetiva de la verdad. Por ejemplo, es muy común decirle a los protestantes, y yo escuché pastores decirlo, es que Constantino fundó la iglesia católica. Dicen ellos, ¿verdad? Pero resulta que si vas a la historia, cuando Constantino nace en el 272, por ahí, ya habían 26 papas. Ya habían pasado 26 jefes de la iglesia. Como que algo no cuadra ahí. Cuando tú investigas en la historia, te das cuenta que en el 315 lo que da Constantino es una libertad de culto en el Edicto de Milán. Constantino no funda nada. Entonces, como decimos en Costa Rica, no coma cuento. Investigue, lea fuentes serias, historia, para que te quites esas ideas. Sí, a lo largo de la historia han habido buenos y malos papas, buenos y malos sacerdotes. Sí, desde el principio, como te digo, hasta los apóstoles fallaron. Pero la iglesia es de Cristo a pesar, y es la iglesia, y sigue siendo la iglesia de Cristo a pesar de las fallas humanas, ¿verdad? Pero entonces si te dicen esas cosas, primero oración, por supuesto, la guía del Espíritu Santo, pero haz una investigación objetiva, profunda de la verdad. Porque todo lo que lo hemos hecho, no solo usted y yo, José, podemos hablar de Scott Hahn, podemos hablar de Fernando Casanova y de muchos otros pastores, los que hemos hecho una búsqueda sincera y objetiva de la verdad, terminamos aquí, en casa. Ese sería mi gran consejo. Muy bien. Y ahora el segundo grupo de personas al que me gustaría que te dirigieras es a las personas que quizás ya lograron vencer esa barrera de ese sentimiento de sospecha, de anticatolicismo, y que ya están en una búsqueda, quizás incluso ya pueden estar explorando lo que es el catolicismo, quizás tienen algún tiempo estudiándolo, o al menos ya le dan el beneficio de la duda a la iglesia, por así decirlo. A esas personas que ya están abriendo su corazón y que ya están en este viaje, por así decirlo, en este viaje de regreso a la iglesia católica, ¿qué les dirías a esas personas que ya están buscando comprender la fe católica?
En primer lugar, bueno, los animo a seguir adelante. Mucha oración. Vayan a la Eucaristía. Y bueno, y si aún no pueden comulgar, vayan al Santísimo. Doblen rodillas ante el Santísimo. Eso es fundamental. Hablen con Mamita María. La Virgencita los va a guiar como me guió a mí. Y busquen buenas fuentes católicas para abarcar sus dudas. Yo, bueno, recomiendo este canal del hermano José. Recomiendo mucho los videos del padre Luis Toro. Recomiendo mucho a los hermanos apologistas como Betty Valenzuela, Rodrigo Calvo, por ejemplo, Mónico. Hay sacerdotes muy buenos como el padre Mojica también. Buscar buenas fuentes, los libros del padre Amatuli, por ejemplo, para que fortalezcas tu fe, para que crezcas en ella. Entonces, ánimo, mucha oración y sigue estudiando, sigue aprendiendo. Yo seguí estudiando. Yo regresé a la iglesia, pero no lo sabía todo. Yo seguí en ese proceso de crecimiento del 2017 para acá. Y sigo estudiando, sigo aprendiendo. Y cada día me fortalezco más en la fe, pero lo hago acompañado de una vida, obviamente una vida sacramental. No puedes hacerlo solamente en tus fuerzas humanas. Entonces, mucha oración, mucho rosario y sigue estudiando, sigue profundizando, sigue buscando buenas fuentes. Sería mi gran consejo. Así es. Ahora que mencionabas, ¿no? Acerca de ir y entrar a la capilla, ¿no? Donde está expuesto el Santísimo Sacramento, Jesús en la Eucaristía. Y también mencionaste la Virgen María, ¿no? Quizás el que aún todavía está explorando todavía no comprende del todo, ¿no? Lo que es nuestra Madre, la Virgen María. Y yo sé que para el protestante es muy importante tener un respaldo bíblico o al menos alguna evidencia bíblica, ¿no? Que apunte en esa dirección. Y yo quiero leer lo que está en Apocalipsis, capítulo 12, el verso 1 lo leo para ustedes que ya están explorando, que ya quieren comprender por qué los católicos creemos lo que creemos y quizás te has ido convenciendo, pero todavía tienes algunas preguntas. Dice así, Apocalipsis 12, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Entonces aquí nos habla de una mujer. En el verso 5 se nos va a revelar la identidad de esta mujer. Y dice así, y ella, esta mujer, dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Obviamente, este verso 5 nos está diciendo que esta mujer dará a luz un hijo varón, y nos dice que este hijo varón regirá con vara de hierro a las naciones. Obviamente es el Mesías, es Jesucristo. Y nosotros sabemos por los evangelios, la mujer que dio a luz a este varón, que regirá con vara de hierro a las naciones, es la Virgen María. Y es la mujer que se nos dice en el verso 1, una mujer vestida del sol. Ahora, a donde quiero llegar es al verso 17, porque tú escuchaste que José, nuestro hermano José Garro, él dijo, pídele a la Virgen María que te muestre, que te ayude, que interceda por ti ante Dios delante de su trono. Pues vean lo que dice el verso 17. Entonces el dragón, que es Satanás, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de los hijos de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En el verso 17 se nos dice que los que guardan los mandamientos de Dios y retienen el testimonio de Jesucristo son hijos de esta mujer, que es a su vez la madre del Mesías, es decir, la Virgen María. La Virgen María, de acuerdo a Apocalipsis 12:17, es madre de los que guardan los mandamientos de Dios y retienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, si tú te preguntas por qué los católicos se refieren así a la Virgen María como mi madre, ya lo viste, porque ella es nuestra madre espiritual. Así como Eva, Eva significa madre de los vivientes.
pues la Virgen María, que es la segunda Eva, es la madre de los vivientes, de los que están en Cristo, los verdaderos vivientes, los que están en Cristo Jesús. Ella es nuestra madre espiritual en el orden de la gracia. Muy bien, pues hermano José, antes de despedirnos, te dejo que pues digas tus últimas palabras y te despidas antes de cerrar el programa. Mira, para complementar eso que decías, Juan 19, 25, 26, Jesús nos la da como madre en la cruz al discípulo amado. Ojo, el discípulo amado, ahí está la clave. Quiero agregar a mi testimonio que también fue muy importante para mi conversión las oraciones de mi madre, que Dios goce, su rosario siempre para que yo volviera a la iglesia, y en ella se cumplió la promesa de la Virgen a Santo Domingo de Guzmán, que si quieres la conversión de un alma, reza el rosario. También por ahí eso no puedo dejarlo de lado mencionar. ¿Qué te puedo decir? Ha sido un proceso maravilloso el regreso a casa. Fue un momento de crisis, ver la división, el desorden protestante, añorar a la Iglesia Católica, pero habían prejuicios. Pero la búsqueda de la verdad me llevó a investigar, a estudiar y comprobar muchas cosas. Y ahora estoy en casa donde me siento seguro, donde me siento liberado. Ya no tengo ese sentimiento de inseguridad o de pesadez que tenía. Y pues yo animo a los católicos a que conozcan su fe, que vivan su fe, porque este asunto de la apologética no es solamente saber, es también ser y vivir. Y vivir la fe y vivir la apologética en amor y en humildad. Muy importante. Y no, pues súper feliz de estar en la Santa Iglesia Católica, la única que fundó Cristo. Amén.